Buenas tardes, vamos a seguir con las funciones de la nefrona. Entonces, las funciones de la nefrona son filtración, reabsorción, secreción y excreción. Y aprenderse una lista no nos sirve de nada. Lo que sí nos sirve es conocer cómo estos cuatro procesos impactan sobre qué, sobre las funciones que mencionamos en el video pasado. En el video pasado hablamos de estas funciones. Número 1, hablamos de cómo el riñón genera productos de desecho, ¿verdad? Hablamos que el riñón excreta productos como la creatinina, urea o ácido úrico, pero también el riñón lleva a cabo el balance de líquidos y electrolitos. Entonces, todas estas sustancias que llegan al riñón tienen que ser procesadas de alguna forma. Una pregunta que ustedes se deben hacer es ¿por qué una sustancia aparece en orina? Es una pregunta muy importante. ¿Por qué una sustancia aparece en orina? Nunca se lo han preguntado, o tal vez sí se lo han preguntado. ¿Por qué una sustancia aparece en orina? Entonces, ya vimos que el riñón se encarga de excretar productos de desecho y llevar a cabo el balance de líquidos y los electrolitos. ¿Cómo realiza esto? ¿Cómo le hace el riñón para hacer eso? Bueno, una de las bases es hablar de los cuatro procesos básicos de la nefrona. ¿Cuáles son esos cuatro procesos básicos de la nefrona? Iniciaremos por filtración. Una sustancia llega al riñón por medio de la arteriola aferente. Ustedes recuerdan en sus clases de histología que la nefrona está conformada inicialmente o llega a la sangre a la nefrona por medio de la arteriola aferente. Pasa después a los capilares glomerulares. Esa sangre que llega a los capilares glomerulares sufre una serie de cambios y finalmente esa sangre, lo que resta de esa sangre o lo que resta, va a pasar a la arteriola eferente y de la arteriola eferente pasará a los capilares peritubulares y de ahí se irá a la vena renal. Bueno, parecería que la sangre entra y sale del riñón como si nada. Y muchos se preguntarán, y oye, ¿de dónde sale la arteriola aferente? Perdón. ¿De dónde sale la arteriola aferente? La arteriola aferente sale de la arteria renal. Entonces, llega normalmente la sangre de la arteria renal, ¿sí? El corazón tiene un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. De ese gasto cardíaco de 5 litros por minuto le llega solo el 20% a la arteria renal. Es decir, el flujo plasmático renal suele ser aproximadamente 1 litro por minuto. Entonces, aproximadamente 1 litro de sangre le llega al día al riñón. Y ahorita estamos simplificando como si el riñón solo tuviera una nefrona, pero en realidad tiene millones de nefronas. Entonces, normalmente entra esa sangre por la arteriola aferente. Después, esa sangre va a llegar a los capilares glomerulares. Y ese volumen de sangre que llega aquí, es decir, ese volumen que se expresa en litros, va a ejercer una presión, ¿sí? Entonces, el volumen de sangre que llega a los capilares glomerulares ejerce una presión. Y esa presión, recordando el equilibrio de Starling, va a hacer que haya el proceso llamado filtración. Recordemos que el número 1 es filtración. Entonces, ¿pero qué se filtra, no? ¿Qué se filtra? Ustedes recordarán
que esta membrana por la que se filtra la sangre de los capilares glomerulares hacia el espacio de Bowman tiene ciertos poros, ciertas cargas, ciertas células, ¿sí? Entonces, esa membrana de filtración tiene ciertas características. Y entonces, esa membrana de filtración impide el paso de ciertas moléculas. Impide el paso principalmente de moléculas con carga negativa. Aquí le vamos a poner que no pasa. Bueno, que no pasa. No pasan cargas negativas, que no pasan moléculas grandes. Entonces, la sangre viene desde la arteria renal, pasa a la arteriola aferente, después ese volumen de sangre que llega a los capilares glomerulares ejerce una presión y esa presión favorece el filtrado hacia el espacio de Bowman. Y entonces, como vemos aquí, vemos que la mayoría de las cosas deberían pasar. Pero qué sustancias no se filtran o se filtran en poca cantidad son las que tienen cargas negativas o moléculas muy grandes. Entonces, lo que pasa, lo que se filtra al espacio de Bowman es relativamente similar al plasma. Entonces sabemos que lo que se filtra al espacio de Bowman debe tener la misma cantidad de sodio, la misma cantidad de glucosa, la misma cantidad de cloro, misma cantidad de potasio, misma cantidad de lo que sea. Pero ¿de qué no tiene la misma cantidad de moléculas grandes y con cargas negativas? Bueno, ¿y qué pasa con lo que no se filtra, verdad? Van a decir, bueno, ¿y lo que no se filtra? Porque no se va a filtrar todo, ¿eh? No toda la sangre se va a ir directamente al riñón. Va a llegar sangre a los capilares glomerulares, ese volumen va a ejercer una presión y esa presión va a facilitar el filtrado, pero no todo se filtra, ¿no? Si no, estuviéramos orinando todo el día. Bueno, cierto volumen va a seguir su camino hacia la arteriola eferente y de ahí hacia la arteriola eferente pasará a unas estructuras que se llaman capilares peritubulares. Y van a decir, ¿y eso para qué me importa? ¿No? Bueno, esos capilares tubulares están rodeando a los túbulos. Y en este dibujo, ¿dónde están los túbulos? Bueno, los túbulos son esta estructura que es continuación del espacio de Bowman. Entonces podemos ver aquí los túbulos. Y estos túbulos, ¿qué propiedades tienen? Están cubiertos, están rodeados por células, están formados por células. Entonces podemos ver aquí que estos túbulos están formados por células y estas células pueden llevar a cabo algunos procesos. Para recapitular, la sangre llega de la arteria renal a la arteriola aferente, de la arteriola aferente pasa a los capilares glomerulares, en los capilares glomerulares ese volumen de sangre que llega puede ejercer una presión. Esa presión facilita la filtración. El filtrado suele tener casi las mismas características que el plasma, a diferencia que no se filtran moléculas con cargas negativas o muy grandes. Esa sustancia, el resto de la sangre que no se filtra va a pasar hacia la arteriola eferente y de ahí los capilares peritubulares. Y esos capilares peritubulares son los que nutren a esos túbulos. Oye, pero nomás has hablado de filtración hasta ahorita. Bueno, vamos a empezar a hablar de los otros procesos. ¿Cuáles son los otros procesos? Bueno,
va a llegar ese filtrado, ya hablamos de ese filtrado que tiene las mismas propiedades que el plasma con algunas excepciones, y ese filtrado no solo son moléculas, ese filtrado también tiene ¿qué? Agua. Entonces podemos encerrar en un círculo cuadrado figura ese filtrado. ¿Sí? Entonces tenemos que ese filtrado son sus solutos más agua. Solutos más agua. ¿Qué van a hacer esos túbulos? Bueno, esos túbulos van a llevar a cabo un proceso que se llama reabsorción. ¿Qué es ese proceso? Los túbulos pueden llevar a cabo un proceso de transporte activo o transporte pasivo en el que estas sustancias que están en la luz del túbulo pueden atravesar estas células por canales transportadores, difusión facilitada, todos los medios que ustedes conocen, ¿sí? Y de ahí pasar de nuevo a los capilares peritubulares. Es decir, ¿qué les parece? Llega mucho sodio a los túbulos. Llega mucho sodio a los túbulos. Este sodio que llega va a cruzar estas células por gradiente, va a pasar al intersticio renal y del intersticio renal hacia dónde va a pasar de nuevo a los capilares peritubulares. Este proceso que acabo de mencionar se llama reabsorción. Número 2. Entonces, llega un volumen a los capilares glomerulares. Este volumen ejerce una presión. Esta presión facilita la filtración y esta filtración, este filtrado que se crea en el espacio de Bowman tiene características muy similares al plasma. ¿Cuáles son esas características? Muy similares en sodio, glucosa, la mayoría de los sustratos y agua. Hay mucho sodio, hay muchos sustratos ahora en los túbulos y ese sodio va a pasar después al intersticio renal y del intersticio renal después va a pasar a los capilares peritubulares. Es decir, lo que se filtró, ahora que se reabsorbió, regresó a la sangre. Bueno, ¿y cuál es el otro proceso? ¿Qué tal si me tomé un fármaco? ¿Sí? Acabo de consumir el fármaco X. El fármaco X va a llegar a la arteriola aferente, ¿verdad? Ese fármaco X llega aquí a los capilares glomerulares. Oye, ¿qué tal si ese fármaco no se filtra? ¿Qué tal si el fármaco es muy grande? Ups. Ese fármaco entonces no va a pasar al espacio de Bowman. ¿Hacia dónde va a pasar? Hacia la arteriola eferente. Seguimos con el fármaco X. ¿Qué onda con ese fármaco X? Puede seguir ahora por los capilares peritubulares, ¿sí? Oye, pero ¿qué tal que ahora ese fármaco X pase al intersticio renal y las células de los túbulos, estas células tubulares, tienen un transportador o un canal que hace que ese fármaco pueda ahora sí ingresar a los túbulos? Uy. Oye, esta sustancia no se filtró, ¿eh? Esta sustancia no se filtró. Pero ¿qué sí pasó con esa sustancia? Esa sustancia que llegó a los capilares peritubulares y en los capilares peritubulares después pasó al intersticio y del intersticio viajó hacia la luz del túbulo. Oye, ¿cómo se llama este proceso? Este proceso se llama secreción. Y entonces, esta sustancia X después va a seguir su camino y va a llegar a la orina. Y entonces esa sustancia fue excretada.
Y entonces ahorita acaban de ver la forma en la que el riñón maneja las sustancias. Una sustancia puede ser filtrada, una sustancia puede ser reabsorbida, una sustancia puede ser secretada y finalmente las sustancias pueden ser excretadas. Estas son las funciones de la nefrona. Y van a decir, ¿cómo respondo a una pregunta, verdad? Porque una sustancia aparece en la orina. Hay miles de respuestas a esto. Una sustancia puede ser filtrada y al ser filtrada puede no ser reabsorbida, puede no ser secretada y después va a ser excretada y va a aparecer en orina. Esa es una forma. Una sustancia puede ser filtrada. Esta sustancia puede ser parcialmente reabsorbida y después ser excretada, va a aparecer en la orina. Oye, ¿qué tal si una sustancia no se filtra, pero luego pasa a los capilares tubulares, peritubulares, se secreta y aparece en orina? Entonces una sustancia puede seguir muchos procesos y de esta forma el cuerpo mantiene el balance de líquidos y electrolitos, manejando estos líquidos y electrolitos de estas formas que acabamos de mencionar. ¿Y cómo excreta productos de desecho? Bueno, ¿cómo excreta productos de desecho? De las mismas formas. Todas estas sustancias pueden ser filtradas, reabsorbidas, secretadas y finalmente excretadas en diferentes proporciones. Veremos más adelante qué proporciones son estas. Muchas gracias.